La quinta ponencia de este Congreso Internacional, que tendrá lugar en línea, se titula Entre el fin de siglo y las vanguardias, la obra para clarinete de Bartolomé Pérez Casas. Correrá a cargo de Pedro Francisco Rubio Olivares. Este señor realizó sus estudios musicales en Murcia, Málaga, Barcelona, Londres y Rotterdam. Posee el Clarinet Performance Diploma por la Royal College of Music de Londres y Bass Clarinet Diploma por el Conservatorio de Rotterdam. Estudia además clarinete histórico con Carles Rivera en el Conservatorio de Granollers. Desde 2007 realiza un proyecto de recuperación del repertorio español para clarinete del siglo XIX y principios del XX con Bassus Ediciones. Hasta la fecha ha publicado más de 30 piezas de autores como Eslava, Arrieta, Barbieri o Pérez Casas. De este último ha grabado su obra completa para clarinete en Anacrusis 2007. Desde 2011 es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, como han comentado, soy clarinetista, soy profesor en el Conservatorio Superior de Madrid. Acabo de terminar mi doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Allí he hecho mi tesis doctoral y este año estoy como profesor visitante, visiting scholar, en la Universidad de California en Riverside, en Los Ángeles. Bueno, antes de comenzar quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Lorca primero, después a Antonio Manzanera, profesor de la Banda Municipal de Música, no solo por invitarme a estar en este congreso, sino porque cuando en 2007, hace 16 años ya, cuando llegué a hablar con el ayuntamiento, a presentar un proyecto, a decirle, mira, soy profesor en Madrid y he encontrado estas piezas de Bartolomé Pérez Casas y creo que merece la pena recuperarlas. Bueno, desde el principio me dieron todo su apoyo. Y gracias a ellos y al apoyo de la Consejería de Educación y Cultura de la región de Murcia, este proyecto se pudo llevar a cabo. Pudimos editar las 6 partituras y grabar el CD. Bueno, también quisiera, por supuesto, agradecer públicamente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, porque es allí donde se encuentran los manuscritos, el legado de Bartolomé Pérez Casas, el manuscrito de todas estas piezas, porque, bueno, me dieron también todo su apoyo, me abrieron las puertas, me dejaron hacer toda la investigación que necesité y, bueno, y gracias a ellos, pues este proyecto también se pudo terminar. Yo quisiera contar cómo llegué a la realización de este proyecto, y es que cuando yo estudié clarinete, que estudié en Murcia, yo soy de Yecla, soy murciano también, y cuando estudiaba en el conservatorio, repertorio español teníamos del siglo XIX, teníamos apenas dos piezas de Antonio Romero y Andía, clarinetista, por cierto, que este es el tema de mi tesis doctoral, fue un sistema de clarinete especial que inventó un clarinetista español, Antonio Romero y Andía. Bueno, pues yo pensaba que teníamos esas dos piezas y básicamente de ese siglo pues estudiábamos repertorio francés, alemán, italiano, inglés, también hay. Pero bueno, con esta curiosidad sí que me acerqué a algunas bibliotecas y para mi sorpresa fue que había muchísimas piezas. Casi todas de ellas estaban manuscritas y bueno, y luego estudiando el siglo XIX pues te das cuenta que la mayoría de obras que se editaban eran las que tenían salida, y las que tenían salida eran las de piano o voz y piano, básicamente, y algo de cuerda también. Y las piezas para instrumentos de viento circulaban en manuscritos en el entorno de la banda de música, sobre todo. Pero he encontrado en muchísimos sitios, no solamente en los archivos de banda de música, sino en las capillas musicales de las catedrales, en los archivos municipales de muchos sitios, que es donde se conservan estas piezas.
Y sin más, bueno, voy a compartir pantalla. Voy a compartir, a ver si puedo encontrar dónde está esto. Aquí está. Aquí está. Y bueno, como pueden ver, he titulado esta conferencia Entre el fin de siglo y las vanguardias, la obra para clarinete de Pérez Casas. Y antes de hablar yo creo que es interesante bueno, hablar un poco del entorno, sobre todo para situar el periodo de creación y el periodo vital de Bartolomé Pérez Casas. Y bueno, los objetivos principales de esta ponencia van a ser dos. Pues presentar por un lado, presentar el contexto musical en el que surgen las piezas y mostrar el proceso de creación de cada una de ellas. Y como he dicho antes, pues yo no soy un especialista en este momento histórico porque mi tesis doctoral trató del siglo XIX, pero sí que es evidente que es un periodo importantísimo para las artes, para la sociedad, final de siglo, principios del siglo XX, en el que bueno, hay dos periodos bien diferenciados. El primero es fin de siglo, los historiadores las han denominado pues, la crisis de fin de siglo, con cambios sociales y culturales, como reflejo ahí. Sobre todo el rechazo al sistema y a la clase social que lo sustenta, la burguesía. En concreto, los músicos en España, pues en general, se mueven entre esta influencia del postromanticismo y el nacionalismo musical, ¿no? Todo frutos del gran movimiento romántico. Y la música española de este periodo, porque Bartolomé Pérez Casas es contemporáneo de la generación, lo que se ha llamado la generación del 98, pues participa de esta idea de regeneración nacional tras el desastre del 98, que se pueden resumir en estos 4 puntos, básicamente y de forma general, que es recuperar la investigación musicológica, restaurar la música sacra, que había caído en decadencia desde las desamortizaciones del siglo XIX, pero con la vista puesta en el gran periodo de Victoria y Cabezón, ¿no? Los músicos españoles del 16 y 17. También dignificar el teatro musical, que es en concreto la búsqueda de una ópera nacional, que no es exclusivo de este periodo, sino que en la restauración e incluso antes ya se estaba buscando esta identidad, ¿no? Que cada país europeo estaba pues, consolidando. Y por último, pues crear un sinfonismo de relieve y el Día Hispano, es decir, música sinfónica comparable a la que se estaba haciendo en Europa. Y bueno, como vemos, algunas de estas características, como veremos, pues forman parte de la música, las características de la música de Bartolomé Pérez Casas. Consecuencia de estas crisis, pues vienen todas estas vanguardias artísticas que se dan a principios del siglo XX, con ese ansia por romper con el pasado, ¿no? Pero, claro, esta ruptura no fue súbita, sino que convivieron pues, muchos estilos y prácticas, ¿no? Surgen las vanguardias históricas, aquí vemos algunos nombres de ellas, y lo curioso de esto es que más 100 años después todavía estamos con ellas. Es decir, la música que se hace ahora es básicamente una reinterpretación de una de ellas o varios de estos movimientos. Y bueno, y todos sabemos este periodo del principio del siglo XX lo que fue, ¿no? Tensión internacional en continuo aumento, con dictaduras, revoluciones, etcétera, que llevaron a 2 guerras mundiales, ¿no? Bueno, y sin más vamos a hablar de las obras de clarinete. Pero antes, sí que para comprenderlas me gustaría vamos a escuchar algunas piezas contemporáneas de los primeros años de la etapa de formación de Bartolomé Pérez Casas, de cuando llega a Madrid, con apenas es veinteañero, es una persona muy joven, pero brillante en todo lo que hizo. Y bueno, vamos a hablar de algunos autores que, sobre todo los que se movieron en Madrid, están relacionados con él. Me gustaría escuchar algunas de las piezas. Todas estas piezas forman parte de un proyecto de recuperación, que tengo que decir que todo empezó con Bartolomé Pérez Casas. Este periodo, esta editorial que creamos en 2007, precisamente el año de la edición de las partituras, se ha especializado en 2 cosas, en recuperar obras para clarinete y obras para piano de autores españoles del siglo XIX y principios del siglo XX, que es precisamente el repertorio que teníamos menos o sea, el periodo histórico del que teníamos menos repertorio. Y bueno, tengo que decir que han pasado ya 16 años y hemos editado solo de clarinete más de 30 partituras y en piano otras tantas. Estamos editando también libros. En fin, es un proyecto bastante importante, yo creo que es importante para recuperar nuestra historia
y bueno, y que no hemos terminado, ¿eh? Hay un montón de títulos que están esperando. Bueno, sin más, vamos a estas obras. Estas las grabamos en este CD y hablaremos de primero Enrique Calvis. Enrique Calvis fue clarinetista, estuvo activo en Madrid durante el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, y es un músico del entorno de la banda de Alabarderos, tan importante en la biografía de Bartolomé Pérez Casas. Y en cierta manera está relacionada, ¿no? Porque él llegó a ser director de la banda Alabarderos entre 1892 y 1896, y es muy probable que esta partitura, la fantasía, fuera compuesta como pruebas de acceso a la banda de Alabarderos. Escuchemos, aunque sea apenas un minuto. Bueno, pues sin música lo siento, de verdad, porque sí que eran ejemplos y sobre todo la quería poner para que se vea que era música que funciona, música que está excepcionalmente bien escrita para el instrumento. Bueno, de Calvis, antes de continuar, Calvis fue director de la banda Alabarderos. Cuando aprobó las oposiciones para ser director de la banda de ingenieros, dejó a Alabarderos y fue López Juarranz el que consiguió la plaza de Alabarderos. Y por desgracia los dos murieron en el año 97. Primero Juarranz y luego Calvis, con muy pocas semanas de diferencia, y esto propició pues, que se abrieran las oposiciones para la banda de Alabarderos, y fue cuando Bartolomé Pérez Casas brillantemente llegó a Madrid para ser profesor, director de esta banda. La siguiente obra que había preparado, que está también en este CD, eran unos estudios de Camilo Pérez Monllor, de Pérez Laporta, que este es un músico de Alicante, director de la banda primitiva de Alcoy, y estos estudios se lo hizo a su hijo, Evaristo Pérez Monllor, que Evaristo Pérez Monllor era un excelente clarinetista que estaba en la banda de Alabarderos, bajo la batuta de Bartolomé Pérez Casas. Sin más, vamos a continuar con las obras que yo quiero mostrar, que están en los años en que Bartolomé Pérez Casas compone las suyas para clarinete. La siguiente que me hubiera gustado que escucharan es una obra de Arturo Saco del Valle, también fue contemporáneo de Bartolomé Pérez Casas, y bueno, coincidieron en muchas partes de su vida. Arturo Saco del Valle fue compositor, director de orquesta, fue director de la Orquesta del Teatro Real, y también fue director de la banda de ingenieros. Intentó ser músico de la banda Alabarderos, pero se enfocó su carrera en la dirección de orquesta, y fue profesor en el Conservatorio de Madrid, igual que Bartolomé Pérez Casas, fue compañero suyo. Y no sé, voy a intentar, por si se pudiera escuchar. Como se escucha, pues ahí lo tiene. La siguiente obra y compositor que quisiera hablar es Miguel Yuste, clarinetista. Fue una persona destacadísima dentro de la historia del clarinete y de la música en España a principios del siglo XX. Fue profesor del Conservatorio de Madrid, compañero de Bartolomé Pérez Casas en el Conservatorio, y esta pieza la hizo para los alumnos del Conservatorio de Madrid, y bueno, es una pieza que está basada en un tema bastante conocido de un compositor italiano, Luigi Bassi, y el objetivo era, pues, aunque hagas 1000 notas, siempre la melodía, lo que le decimos muchas veces a los alumnos, la melodía siempre debe estar ahí. Las siguientes obras que me hubiera gustado que escucharan son estas. Son dos compositores de Barcelona. En Barcelona, todas las corrientes estas que hemos hablado de impresionismo, dodecafonismo y todo esto, pues tienen mayor presencia por la conexión que han tenido por la cercanía. Y bueno, Josep María Ruera, en esta meditación, fue una obra, la hizo muy joven, con apenas 25 años, como pueden ver, y fue una obra para las pruebas, los exámenes de primera vista del Conservatorio de Barcelona. Bueno, y en ella pues, se puede ver un poco las escalas orientales, un poquito todo este impresionismo. Sin embargo, Roberto Gerard es uno de los pocos alumnos, el único alumno que tuvo Schoenberg en España, y su música utiliza el dodecafonismo. Y está hecha. Como ven, pues en este periodo convivieron muchísimas corrientes juntas, y bueno, fue muy diverso. Bueno, pues a partir de ahora ya nos centramos en las obras para clarinete de Bartolomé Pérez Casas, y bueno, podemos identificar dos etapas bien diferenciadas. La primera es, como ven ahí, entre 1897 y 1901,
que son obras relacionadas con la banda de Alabarderos, son obras de concurso, son obras que él hizo para las pruebas de acceso a la banda de Alabarderos. Y luego las que hizo ya siendo profesor, desde 1911, fue profesor en el Conservatorio de Madrid, hizo algunas piezas para los exámenes, sobre todo a primera vista de varios instrumentos. Bueno, Real Banda de Alabarderos. Aquí tengo algunas fotos que seguro que conocen, son muy conocidas y seguro que en otras ponencias y comunicaciones la han visto ya. Bueno, Pérez Casas, director de la Banda de Alabarderos, la Banda de Alabarderos saliendo del Palacio Real, y aquí con Emilio Vela, que fue la persona que lo sustituyó. Pues esto ya no lo sé. A ver. Pues coméntamelo porque yo no tenía, como no me veo, yo no sé. A ver ahora. Correcto, ahora sí. Ahora sí. Ahora, bueno, pues aquí es lo que estaba comentando antes. Las dos etapas, con las obras relacionadas con la banda de Alabarderos y las obras relacionadas con el Conservatorio de Madrid. Estas son las obras que he hablado antes. Bueno, podemos hacer un poquito un recorrido con lo que hemos hablado. Enrique Calvis, Camilo Pérez, del siglo XIX, principios del XX, con autores que están relacionados con mayor o menor medida con Antonio Pérez Casas, como Arturo Sacco del Valle, Miguel Yuste. Estos son los compositores catalanes que también hicieron obras en aquellos años. Las dos etapas que hemos hablado. Estas son las fotos que comentaba, que son muy conocidas y bueno, que reflejan un poco la etapa, ¿no?, de Bartolomé Pérez Casas. Son estas 4 piezas, ¿no? El primer solo, segundo solo, intermezzo y aire siciliano. Son las que compuso para dentro de la banda, siendo director de la banda de Alabarderos. Hablaremos del primer solo. Esta es la primera obra de la que quiero hablar, porque es la única que está hecha en el siglo XIX. La hizo el mismo año que llegó a Madrid. Y bueno, y como ven, está hecha para clarinete con acompañamiento de banda de música. Bueno, tengo que decir que en el manuscrito no tiene título. Solamente pone que es un ejercicio para las pruebas de acceso de la banda de Alabarderos del año 1897. Cuando tuve que hacer la edición, necesitábamos un título. Y bueno, decidí que llamarlo primer solo. ¿Por qué? Porque tenemos un segundo solo. Y el segundo solo sí que fue un título elegido por Bartolomé Pérez Casas, que de una obra de la que hablaremos ahora. Esta obra tiene 2 partes, como buena obra de concurso. Básicamente tiene una primera parte lenta y lírica y una parte contrastante, pues más rápida y virtuosística. Todo pues con cadencias donde el instrumento se queda solo, sin acompañamiento de la banda y del piano en las otras, y donde puede mostrar el clarinetista todas sus habilidades. Esta obra también la he grabado, me hubiera gustado que la escucháramos. La grabé en este disco, que es un disco del que estoy muy contento, porque fue reflejo también o fruto de esa investigación que estamos haciendo sobre el repertorio español. Y es que en las bandas de música encontré muchísimas obras, muchísimas. De hecho, si conocemos un poco la historia de las bandas de música durante el siglo XIX y lo que llevamos del XX, es la casa de los instrumentistas de viento. Sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, es donde los instrumentistas de viento podían mostrar de forma natural sus habilidades, ¿no? Y hay un repertorio grandísimo para clarinete. Encontré muchísimas obras de clarinete, de flauta también, de saxofón y trompeta. Son instrumentos, sobre todo los instrumentos más solistas, ¿no?, que más obras de solista encontré. Y bueno, había tantas que pues hicimos este repertorio que grabé con 3 bandas de música: la Primitiva de Alcoy, la Sociedad Musical La Pau de Benissama, muy cerca de Yecla, y la banda de Yecla, la banda de mi pueblo. Precisamente me hubiera gustado escuchar esta porque la banda de Pérez Casas la grabé con la banda de Yecla. Bueno, pasamos a la siguiente que me hubiera gustado. ¿No se escucha, verdad? Claro. Pasamos a la siguiente. Bueno, para la edición hicimos una versión para clarinete y piano, junto con la pianista Ana Benavides, que es con la que grabé el CD. Hicimos esta versión para clarinete y piano,
bueno, que tengo que decir que es una de las más tocadas. De las seis obras que editamos en estos 16 años, pues se han distribuido por todo el mundo. Así que yo estoy muy contento de esto y me da mucha satisfacción porque no solamente clarinetistas españoles, que hay muchos que las tocan. De hecho, en este congreso la han podido escuchar en 2 conciertos. Estas piezas, no solo, sino también clarinetistas de todo el mundo, pues han reconocido pues, las posibilidades y la calidad de esta música. El segundo solo es una de las que más se toca, de las más vendidas. Y tengo que decir que en el Conservatorio Superior de Madrid tenemos, de las 6 piezas, tenemos 3 en la programación. En la de clarinete tenemos tenemos el segundo solo, del que hablaremos después. Tenemos también el Aires Sicilianos y también la para requinto y la de clarinete bajo, la romanza. Bueno, la siguiente, cronológicamente, la siguiente será esta, el intermezzo. Que esta es curioso, porque esta pieza se sale de la norma un poco y también parece como que Pérez Casas estaba experimentando porque hay una gran cantidad de borradores en el archivo. Y bueno, la estructura es bastante, podemos decir, no es extraña, pero sí particular, porque parece que está hecha con temas que pertenecen a una composición mayor. En plan como las fantasías que se hacían a mediados del siglo XIX con temas de ópera. No tenía título, y por esta característica decidí llamarla intermezzo. No fantasía, porque fantasía está muy relacionada con estas obras del siglo XIX, pero sí intermezzo, ¿no? Estas piezas pequeñas que estaban entre piezas más grandes. Y bueno, para la edición pues decidí llamarlo intermezzo. Aquí pueden ver pues la edición que hicimos. Tengo el audio hoy, me hubiera gustado mucho que lo escucháramos, no puede ser. Así que continuamos con la siguiente pieza. Esta es la pieza que yo empecé a hablar antes, el segundo solo. Esta pieza parece que Bartolomé Pérez Casas la estimaba bastante, pues que de todas las de clarinete fue la única que editó en vida. Es una obra que se tocó muchísimo en la edición que se hizo del método Antonio Romero, que es el método con el que la mayoría de los clarinetistas españoles hemos aprendido clarinete. En la edición que se hizo en los años 50, que la hizo otro gran clarinetista, que fue Julián Menéndez, no me salía. Pues Julián Menéndez en un apéndice pone un montón de piezas para que el clarinetista tenga acceso a ellas, y una de ellas es el segundo solo. Bueno, como pueden ver, si lo ven, ha escrito arriba, ejercicio para repetizar en las oposiciones de clarinete del Real Cuerpo de Alabarderos, de guardias alabarderos. Es una obra bastante compleja, es un reto para el clarinetista. Entonces, y saber que esta pieza se tocaba a primera vista, realmente es un reto. Aquí pueden ver pues la edición que hicimos, también el audio. Me hubiera gustado poner, aunque sea los primeros minutos, pero bueno, continuamos. Esta pieza es muy interesante. Es para requinto y piano. Está hecha también para las pruebas de acceso al cuerpo de guardias alabarderos, la especialidad del requinto, y también del año 1901, el mismo año que el segundo solo, un año muy intenso, como vemos. Es una obra preciosa, muy bien hecha para el requinto, muy difícil, pero bueno, recordemos que Bartolomé Pérez Casas empezó en la música tocando el requinto. O sea que es un instrumento que él conocía muy bien. Tengo que decir que esta es ya lo he comentado, que esta es una de las obras que está agotada. Está agotada. Se han vendido todos los ejemplares que hicimos, se han vendido, que por cierto, es uno de los proyectos que me gustaría hacer en los siguientes meses, años, es una reedición de estas partituras, porque muchísimos clarinetistas me están pidiendo dónde conseguir la partitura y no está editada, es una pena. Y bueno, en concreto esta partitura es interesante porque hay muy pocas obras hechas originales para requinto y piano, especialmente en ese periodo. Del siglo XIX se pueden contar con la palma de la mano, con una mano. Con una mano se pueden contar las piezas de requinto que se hicieron, y por eso los clarinetistas que están especializados en este instrumento la buscan y la tocan. Bueno, aquí es la edición que hicimos, me gusta también escucharla, no podemos, pasamos a la siguiente. Con esto hemos terminado las piezas que se hicieron en el entorno de la banda de Alabarderos. Ahora vamos al Conservatorio de Madrid, que es la siguiente etapa profesional de Bartolomé Pérez Casas. Podemos ver ahí, este es el Teatro Real
desde la plaza de Isabel II, que es donde estaba el conservatorio. Es una foto de los años 20, que es el sitio pues, donde Bartolomé Pérez Casas estuvo realizando su labor dentro del conservatorio. Estas son las dos piezas que están allí. Bueno, el andantino, como puede ver, es una pieza muy interesante. Es corta, no es muy compleja, melódicamente sí lo es, por supuesto, pero sí que es una obra que se ha tocado muchísimo. Es otra de las que está agotada. Y se ha utilizado sobre todo, no solamente para tocar en un recital una pieza pues, corta, mucho más lírica, sin tanto virtuosismo, sino que dentro de los conservatorios, en los niveles intermedios, en los cursos intermedios, tenemos no mucho repertorio original español, porque hay mucho, pero suele ser bastante complejo, está en los últimos cursos de medio, en el superior, y esta obra sí que se puede perfectamente un alumno de primero, segundo, tercero, en esa franja de 3 años, depende de cómo sea el alumno, todos lo sabemos, ya se puede tocar. Y en eso, en muchos programas está. Aquí tenemos la edición, una muestra de la edición que hicimos. Y bueno, vamos ya con la última obra. La última obra de Bartolomé Pérez Casas que editamos. Como pueden ver, el original no es para clarinete bajo, es para violonchelo. Pero sí que, bueno, como han dicho en la presentación de mi currículum, sí que una de las especializaciones que hice fue clarinete bajo, que fuera de España, en España es un instrumento muy importante, el clarinete bajo, pero fuera de España ya es un instrumento en sí mismo. Es decir, está separado de clarinete, es una especialidad en sí misma, y allí en Holanda estudié 4 años clarinete bajo, y bueno, y quería aportar esta pieza. Entonces, como pueden ver, la pieza para violonchelo es una pieza preciosa, y lo que hice ahí fue una edición, una adaptación a esta pieza, y que si lo ven aquí, ven que lo que hice fue hacerla más idiomática para el instrumento. Y para hacerla más idiomática lo hice manteniendo la tonalidad de sol mayor para el clarinete bajo y transportando la parte de piano un tono bajo. Bueno, con esto termino. Ya he terminado. Siento que no se hayan escuchado la música. Siento que me hubiera gustado porque esta comparación, escuchando cómo sonaban, es muy, muy interesante y nos podemos dar una idea del estilo de cada una de ellas, lo que comparte, lo que le diferencia. Y bueno, nada más. Ha sido un placer y bueno, yo tengo muchísimo cariño a Lorca porque fueron los primeros que me apoyaron en este proyecto. Y bueno, cualquiera que quiera contactar conmigo tiene el correo electrónico que ha aparecido ahí, o se lo comentáis a Antonio y yo con muchísimo gusto os responderé en lo que pueda. Así que felicidades por este congreso y para mí ha sido un placer. Muchas gracias.